Muy bien, muy buenos días para todos. El día de hoy vamos a trabajar y vamos a dejar constancia escrita de, de algunas cosas que hemos venido platicando con respecto a los conceptos básicos en estadística. ¿Se recuerdan que les decía que estadística pues la definimos y, y armábamos una definición conjunta? Decíamos de que la estadística es la ciencia que se encarga de la recolección, ordenamiento, tabulación de datos, hechos y fenómenos para interpretarlos y sacar conclusiones y dar recomendaciones, ¿verdad? Pero sobre todo tomar decisiones, eso es lo que nosotros decíamos. Y había que hablar de algunos conceptos básicos. Entre esos conceptos básicos está población y muestra. Y es interesante e importante identificar bien la diferencia entre estos dos términos. Población es el conjunto sobre el que estamos interesados en obtener conclusiones, o sea, hacer inferencias, y normalmente es demasiado grande para poder abarcar toda esta población. Entonces, y la definíamos que la parte de una población se le llama muestra, una parte representativa. La palabra clave en población es total y la palabra clave en muestra es una parte. Entonces, si decimos que la población es el total de la información de los elementos que están en estudio, entonces la muestra es un subconjunto de esa población, al que sí tenemos acceso y sobre la cual realmente hacemos las observaciones, o sea, las mediciones, para poder sacar conclusiones de toda la población sin que ésta sea necesario estudiarla toda. Una muestra debería ser representativa, ¿verdad? Y puede estar formada por individuos, unidades experimentales, etc. Entonces, cuando hablamos de muestra, la palabra clave es parte. Otro concepto básico que es necesario aprender de lo que es la muestra es lo que es una muestra aleatoria, o sea, al azar. O sea, que es recogida sin ninguna meditación y se considera que es la muestra más aceptada en los estudios estadísticos. ¿Saben ustedes? Por eso dice que la muestra aleatoria es una muestra bien representativa de la población. Se considera que cada elemento de la población ha tenido la misma oportunidad, la misma posibilidad de ser tomada en cuenta para formar parte de esa muestra y poder sacar conclusiones confiables de una población. Acá nosotros tenemos un recuadro, ustedes ven, tenemos un recuadro en el cual esto nos indica la población, mira, todo esto nos indica lo que es la población y la parte pequeña de adentro nos indica lo que es una muestra. O sea, una muestra, miren, es más pequeña y es tomada de la población, para que entendamos ahí, que nos quede un poquito más claro. Otro concepto básico en estadística es variable. La variable es una situación que puede asumir distintos valores. Es una característica observable que varía entre los diferentes individuos de la población. La información que disponemos de cada individuo es resumida en una variable, porque todos somos variables, nada es constante, nada es igual, pues se puede decir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en una población de alumnos, ¿cuántas variables podemos encontrar? Muchas. Variables cualitativas y cuantitativas. Cualidades, de dónde es, qué religión tiene, qué sexo. Y cuantitativas, qué edad, ¿verdad? Sus años, sus calificaciones, son numéricas. Pero las variables, entonces, son características observables y particulares de cada individuo que tenemos nosotros en un estudio. Y se puede aplicar a toda ciencia, no solo en educación. Por ejemplo, miren, en los individuos de la población chilena, pues el país de Chile, podríamos hablar que una de las variables podría ser su grupo sanguíneo, son A,
B, AB o O, ¿verdad? Otra variable puede ser su nivel de felicidad que declara. Dice, está feliz, está deprimido, está triste. Son variables observables de las personas. Y también puede ser que una variable puede ser el número de hijos de una familia, la altura, la estatura de una persona. Miren, estas son variables cualitativas y estas variables cuantitativas, porque las cualitativas se refieren a cualidades y las cuantitativas se refieren a cantidades. Más adelante vamos a ver un par de ejemplos. Estamos aquí hablando de estadística a nivel general, ¿vieron? En donde digamos que se aplica también en todas las áreas. También tenemos otro concepto básico que se llama parámetro. ¿Qué parámetro vamos a utilizar? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿De dónde vamos a empezar? Esto es una cantidad numérica, dice usted, y que se calcula sobre la población. Por ejemplo, la altura media de los individuos de un país, la altura de los estudiantes de un salón de clase. Entonces, la idea es resumir toda la información que hay en una población en unos pocos números, o sea, parámetros. ¿Ya? Tenemos estaturas de todo un país, pero entonces dice, estamos entre tanto a tanto. O sea, en unos pocos números se resume. Por ejemplo, la edad promedio de la muerte de los guatemaltecos. Dice, bueno, mucha gente muere niños, otros mueren ya ancianos, pero dice, bueno, los parámetros que se pueden utilizar son la gente que está entre 70 y 75 años, por ahí, para no tener un solo dato. Los parámetros de 70 y 75, porque es más o menos en donde podemos decir entre 75 y 80, más o menos ya eso, ya la mayoría está el nivel de muerte ahí, pero el promedio, dice uno está entre 70 y 75 años. Aunque no quiere decir que en ese rango mueran todos, mucha gente, algunos mueren después de 80 años, otros mueren antes de los 70 o los 30, pero tomamos como los parámetros de las edades. O sea que un parámetro es una cantidad numérica que se calcula sobre una población. ¿Y qué es un estadístico? Estadístico es idem, o sea que es casi que lo mismo que el parámetro, solo que cambia la población por muestra. Ya no se trata de una población, sino que se trata de una muestra. Entonces el parámetro estadístico ya se refiere especialmente a lo que es una muestra. Y se toma de una muestra, porque la muestra es muy grande, entonces hay que reducir esa muestra. La altura media que estamos de los que estamos en un aula. Unos miden unos 75, otros miden unos 80, otros miden unos 60, otros miden unos 58. Pero bueno, la altura media dicen es 1.65. Esa es una muestra representativa de esta población que se está tomando con base a un dato, a un estadístico. Entonces, si un estadístico se usa para aproximar un parámetro, también se le puede llamar estimación, estimador, de donde estamos nosotros estimando. Eso es para que les quede a ustedes por escrito, ¿vieron? Siempre siguiendo con algunos conceptos que se manejan en estadística, la palabra censo y la palabra encuesta. Censo se refiere a cuando se hacen estudios sobre la población en sí, el total de la población. La encuesta es cuando únicamente se hace una parte de esa población. El censo es un listado de una o más características de todos los elementos de la población, todos los elementos de la población. Por ejemplo, los elementos se hacen cada 10 años en todos los países del mundo. Los censos, llega a todos. Pero una encuesta es un listado de una o más características de todos los elementos de una muestra, o sea, de una parte. Cuando hablamos de censo, hablamos de población, y la palabra clave aquí es totalidad de elementos. Cuando hablamos de encuesta, hablamos de muestra, y la palabra clave aquí es parte de la población. Ya con todos esos podemos nosotros venir y sacar una definición. Nosotros hablamos de una definición, ahora aquí la definición, mire, lleva una parte descriptiva, una parte probabilística y una parte inferencial, lleva el concepto de estadística. ¿Qué es una ciencia? Es una ciencia, por eso se dice la estadística es la ciencia de la sistematización recogida, ordenación y presentación de los datos referentes a un fenómeno que presenta variabilidad o incertidumbre para que su estudio metódico
con el objeto de deducir las leyes que rigen los fenómenos y poder hacer previsiones sobre los mismos y tomar decisiones u obtener conclusiones, lo que decíamos nosotros. Cuando decimos de que se sistematiza, se corrige, se ordena y se presenta, estamos hablando de la parte descriptiva de la estadística. Cuando decimos de que se deben deducir leyes que rigen los fenómenos que se están estudiando, estamos hablando de la estadística probabilística. Y cuando estamos hablando de que nos va a servir para hacer previsiones, hacer conclusiones y tomar decisiones, es cuando estamos haciendo inferencia estadística. Es para que les quede escrito a ustedes. Entonces, miren, la estadística se divide en dos grandes ramas. ¿Cuáles son? La estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva es el conjunto de técnicas y métodos que son usados para recolectar, organizar, presentar en forma de tablas y gráficas la información numérica. También se incluyen aquí el cálculo de las medidas estadísticas, de centralidad y de variabilidad. Entonces, cuando hablamos de que organiza y recoge datos y que los presenta, estamos hablando de tablas estadísticas, aquellas tablas dicotómicas donde está, digamos, la información de las tablas. Y esas tablas se pueden presentar en gráficas. Las gráficas que nosotros conocemos y que vamos a recordar es el histograma de Pearson, el polígono de frecuencias acumuladas, los pictogramas, la gráfica de puntos. Ajá. Y cuando hablamos del cálculo de medidas estadísticas, estamos hablando de media, mediana y moda. Cuando hablamos de medidas de centralidad, estamos hablando de cuartiles, deciles, centiles y percentiles. Y cuando hablamos de medidas de variabilidad, estamos hablando de desviación estándar y coeficiente de variación. Eso se refiere a la estadística descriptiva, pero trabaja con base a las poblaciones. En cambio, la estadística inferencial es un conjunto de técnicas y métodos que son usados para sacar conclusiones generales acerca de la población, usando únicamente datos de una muestra tomada para ello. Una muestra que puede ser tomada al azar, que puede ser tomada de manera estratificada o de manera intencional, como hablábamos la vez pasada, ¿verdad? Porque una muestra es una parte representativa de la población en base a lo cual podemos hacer nosotros inferencia estadística de toda una población. ¿Oye? Acá nosotros tenemos un gráfico donde está el recorrido de la línea estadística, miren. ¿Ya? Desde lo que es una población, aquí sacamos el parámetro, miren, muestreo estadístico, la muestra del estadístico y la estadística inferencial. Miren, la estadística descriptiva y la estadística inferencial casi que es la misma y tienen mucha relación. No podemos hacer estadística inferencial sin haber hecho estadística descriptiva a partir de una muestra, o sea, de un estadista o de un parámetro. Los parámetros, las muestras y los estadísticos son lo más importante para poder trabajar las dos clases de estadística. La estadística descriptiva y la estadística inferencial. Si hablamos de los pasos que deben de seguirse para un estudio estadístico, se puede aplicar en educación, se puede aplicar en medicina, se puede aplicar en política, se puede aplicar en ingeniería, se puede aplicar en todas las ramas de la ciencia, pero sobre todo el proceso es el mismo. Primero, se plantea una hipótesis sobre la población que se va a estudiar. ¿Ah? ¿En qué sentido? Mayor número, tiempo medio en que se va a estudiar. Por ejemplo, aquí nos dice los fumadores tienen más ausencias laborales que los no fumadores. ¿En qué sentido se pregunta eso? ¿Verdad? Entonces, siempre una hipótesis se presenta de manera afirmativa. En el recorrido, en el camino, después del estudio, se determina si esta es verdadera o esta es falsa. ¿Oye? Todos mis alumnos tienen que ganar. Esa es la hipótesis que se plantean al inicio. Al final, pues después de hacer todo el recorrido, nosotros sabremos, ¿bien?, si es cierto o es mentira. Entonces, se decide el recorrido
O sea, el diseño del experimento. ¿Qué individuos pertenecen a este estudio? ¿Quiénes son los que fuman? En este caso, ¿verdad ustedes? ¿Qué datos podemos recoger? ¿Y qué variables pueden haber en estos mismos datos? No es puramente teoría ustedes, ¿eh? Pasos en un estudio estadístico. Primero, se recogen los datos. O sea, es cuando se hace el muestreo. ¿De qué forma se va a recolectar la información? Pues ya se establecen las técnicas. Se describe, o sea, se resumen los datos obtenidos. Tiempo medio de ausencia de los fumadores, por ejemplo, a cada cuánto salen. Esos serían estadísticos. Porcentaje de ausencia de personas, fumadores, por sexo, si más hombres o más mujeres. Todo eso, ¿verdad? Aquí podríamos nosotros hablar sobre la deserción estudiantil, cuáles son las causas de la deserción estudiantil. Esas son variables, muchas variables hay, unos por empleo, otros por enfermedad, otros por matrimonio, otros por viaje. Son variables que hay que estudiar a través de un paso, a través de pasos estadísticos. Entonces, realizar una inferencia sobre la población. Ahí nos den el ejemplo y cuantificar el nivel de confianza o de inferencia. Siempre se dice, bueno, este estudio que está hecho acá se está haciendo con un margen de error del 5%. O sea que vamos a tener un nivel de confianza del 95% y una significación del valor de la probabilidad es igual al 2%. Eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿eh? No se preocupe. Miren las técnicas del muestreo, puede ser aleatorio, puede ser estratificado, puede ser por conglomerados y puede ser sistemático. Aquí les queda a ustedes escrito, miren. Aleatorio se usa cuando cada elemento de la población tiene la misma oportunidad de ser electo o de ser elegido en la muestra. El muestreo estratificado se usa cuando se conoce de antemano que la población está dividida en estratos o sectores que son equivalentes a categorías y de los cuales es necesario tomar muestras para que todas sean representativas, para que todos los sectores sean representativos. Luego de que cada estrato eh, se, se elige, de los mismos se sacan muestras, fíjense ustedes, se sacan muestras aleatorias usando una manera proporcional o usando cualquier otro tipo de, ¿verdad? Entonces, el muestreo por conglomerado, o sea, clusters, es lo que se dice. En este caso, la población se divide en grupos llamados conglomerados, luego se elige al azar un cierto número de ellos y todos los elementos de los conglomerados tienen que ser electos para que formen parte de esa muestra. Y el muestreo sistemático se usa cuando los datos de la población están ordenados en una forma numérica. La primera observación es elegida al azar de entre los primeros elementos de la población y las siguientes observaciones son elegidas guardando la misma distancia entre sí, o las mismas categorías, las mismas características. Y así pues, si hablamos de variables, miren, aquí estamos hablando de variables cualitativas y de variables cuantitativas o numéricas. Las cualitativas son valores, o sea, modalidades, son atributos, ¿verdad? Como por ejemplo el sexo, grupo étnico, religión, nacionalidad, etc. ¿Verdad? Y son los nominales y los ordinales. Podríamos hablar de la mejoría, el grado de satisfacción, la intensidad del dolor. Si estamos hablando de la salud, ¿verdad ustedes? Y cuando hablamos de variables cuantitativas, numéricas, nos referimos a valores numéricos. Y todavía esas variables cuantitativas numéricas se dividen en discretas y continuas. Las discretas son cuando toman valores enteros, por ejemplo, el número de miembros de una familia, número de alumnos de un salón de clase, ¿verdad? Número de muertos de un accidente, son valores numéricos. ¿Están muertos o están vivos? Pero no podemos decir que tenemos 10 muertos y medio, no se puede decir, ¿va? O yo en mi familia tengo 5 niños y la mitad, no tampoco. En mi salón de clases tengo yo 25 niños y un cuarto, no se puede decir. Entonces, los valores discretos son valores exactos, valores numéricos
enteros. Y las continuas, aquí se pueden tomar valores con posibles infinitos y valores intermedios. Por ejemplo, la estatura, 1.75, 1.50, 1.80. Aquí tenemos algunos tipos de variables, miren, ya como ejemplo, género, raza, estado de ánimo. Y aquí tenemos un ejemplo de tipos de variables, como por ejemplo aquí, pues aquí se pueden decir que pueden ponerse calificaciones, pueden ponerse niveles de azúcar en los grupos de pacientes. Todos esos son datos numéricos que nos dan para poder nosotros hacer los estudios. Y tabla de frecuencia. Aquí es donde vamos a trabajar nosotros, tablas de frecuencia. Aquí pues es un ejemplo que yo les voy a trasladar ya desde el punto de vista de educación. Les voy a decir, bueno, después de haber hecho todo el trabajo del año y que los alumnos hayan sido calificados en sus aspectos cognitivo, procedimental y actitudinal, al final se obtuvieron las siguientes calificaciones. Los 40 estudiantes del 6º grado de primaria de la escuela San Julio. Los resultados fueron los siguientes. Y tiramos todas las calificaciones, 40 calificaciones. Y con las 40 calificaciones vamos a comenzar a calcular nosotros la amplitud o el rango, ¿verdad? ¿Cuál es la calificación mayor? ¿Cuál es la calificación menor? Vamos a tirar un número de clases también, ¿verdad? Que se puede calcular por la fórmula de Struger o también por un simple K, que es el número de datos elevados a un medio. Entonces nos da un dato aproximado para ver cuántas clases vamos a tener. Y al final sacamos la amplitud del intervalo, que es el rango, o sea, la amplitud dividido el número de clases y nos da el intervalo. Y con ese intervalo comenzamos nosotros a trabajar nuestra tabla de datos estadísticos, comenzamos a hacer nosotros nuestra tabla, nuestros intervalos, porque vamos a trabajar únicamente con tablas de frecuencia de amplitud constante. ¿Bien? Una tabla de frecuencia de amplitud constante, donde tengamos nosotros las calificaciones y vamos a sacar su conteo, su frecuencia, su punto medio y frecuencia acumulada de los límites reales y esa tabla va a crecer para hacer todos los cálculos que vamos a hacer. ¿Bien? Primero vamos a graficar, después vamos a calcular y después vamos a hacer inferencia. Entonces, por ahí estaría la clase del día de hoy. No sé si habrá alguna consulta, alguna duda que ustedes quisieran que se les aclarara. Evelyn Méndez, ¿cómo está? Buenos días, licenciado. Bien, gracias. Entramos a la parte teórica, ¿vieron? ¿Qué les pareció? Pues estuvo interesante la clase. ¿Sí? Bastante interesante y a mí me quedó claro todo. Muy bien, Javier. Entonces, la clase se va a terminar de grabar y yo la subo a la plataforma y le vamos a hacer una pequeña tarea para el próximo sábado. ¿Muy bien? Las fotografías aquellas que les pedí, no les abrí el espacio, no sé si ya se los abrí, si no se los abro hoy. Y primero Dios, nos vemos la próxima semana. Entonces, se cuidan mucho y un fuerte abrazo para todos. ¿Oyeron? Gracias, licenciado. Se cuidan. Gracias. Feliz fin de semana, Lick. Bendiciones. Igualmente, Marielita. Dios. Dios, Florcita.